Hola, en este vídeo vamos a explicar qué es el cociente de reacción. Este parámetro es muy interesante cuando estamos estudiando el equilibrio químico y lo representamos con la letra Q. Pues explicaremos su significado y veremos algún ejemplo de su aplicación. Pues cuando estás estudiando un equilibrio químico siempre vas a tener una reacción reversible, es decir, que puede ir en ambos sentidos, como la que puedes tener aquí, en la que tenemos un reactivo A más B para dar C y D. Y es muy frecuente que nos planteen una cantidad de moles iniciales de cada una de las sustancias, que tengamos unos ciertos moles iniciales de A, que pueden ser 2 y otros 2 moles de B, y 3 moles de C, y un mol de D, las cantidades que sean. Y que la pregunta que nos hagan es hacia dónde va a desplazarse el equilibrio. Si inicialmente pones esta cantidad de moles, si cuando dejas el sistema reposar, el equilibrio se va a desplazar hacia el segundo miembro, es decir, va a gastar A y B para formar más C y D, o si por el contrario, el equilibrio se desplazará hacia el primer miembro, hacia la izquierda, consumiendo de lo que hay en el segundo miembro para formar más A y B. Y la manera que tenemos de saber hacia dónde se desplaza el equilibrio va a ser utilizando este parámetro Q, cociente de reacción, y comparándolo con K sub C, el valor de la constante en función de las concentraciones. Pero insisto, esto solo lo vamos a aplicar cuando nos den cantidades iniciales de todas las sustancias que están en el equilibrio, porque si de alguna de ellas no hubiésemos puesto nada, sino pues existe nada de C, sería imposible que el equilibrio fuese a la izquierda, dado que no puede gastar una cantidad C que no tenga. Por lo tanto, el único caso en el que podemos tener duda de hacia dónde se va a desplazar el equilibrio es si tienes cantidades iniciales de todas las sustancias presentes en la reacción, conoces el valor de K sub C y nos piden que predicamos hacia dónde va a desplazarse el equilibrio. Y vemos ahora cómo lo haremos. Para una reacción cualquiera, el clásico ejemplo que ponemos, A más B para dar C y D, donde las mayúsculas que aquí están en negro son las sustancias y en azul y en minúscula tengo los coeficientes estequiométricos, sabemos que la expresión de K sub C, la constante de equilibrio en función de las concentraciones, se representa por este cociente, el cociente entre las concentraciones en el equilibrio de lo que está en el segundo miembro, que va en el numerador, partido de las concentraciones en el equilibrio de lo que está en el primer miembro de la reacción, que va al denominador, todos ellos elevados siempre a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Pues esta es la fórmula de K sub C. Pues bien, la fórmula de Q, el cociente de reacción, es exactamente igual que la de K sub C, la única diferencia es que lo hacemos con las concentraciones iniciales, poniendo las concentraciones de las sustancias que hay al inicio. Entonces, la clave de estos ejercicios son que tú calculas Q, y Q, que es la relación que están las concentraciones al inicio, debe modificarse para que sea su valor igual que el de K sub C, que es K sub C la constante que nos marca cuál es la proporción entre las concentraciones. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Que si inicialmente Q es mayor que K sub C, ¿esto qué nos está diciendo? Que la proporción de lo que tenemos en el numerador, es decir, el segundo miembro de la reacción respecto de lo que tenemos en el primero, es mayor que lo que debía, por eso Q es más grande. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema debe gastar del segundo miembro para formar en el primero. Es decir, si Q es mayor que K sub C, el sistema debe evolucionar hacia el primer miembro, gastando C y D para formar más A y B, y que así el valor de Q disminuya. Por el contrario, si Q tiene un valor más pequeño que el de K sub C, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quería decir que tengo menor proporción relativa de C y D respecto de A y B de la que tendría que tener en el equilibrio, que es lo que me marca K sub C. Por lo tanto, para hacer que este valor de ese cociente de concentraciones aumente, tiene que aumentar lo que hay en el numerador de la fracción, lo que hay, por lo tanto, en el segundo miembro de la reacción, y el sistema tendrá que evolucionar hacia la derecha, gastando del primer miembro para formar del segundo, que C y D aumente, y que el valor de Q se acerque al de K sub C. Evidentemente tenemos una tercera opción, es que Q hagas las operaciones y ya tenga el mismo valor que K sub C. Esto que querrá decir que el sistema ya está en equilibrio y que no debe desplazarse en ninguna dirección. Pues vamos a aplicar esto a un ejemplo concreto para que veamos cómo se hacen las operaciones. Supongamos que tenemos esta reacción hidrógeno
más yodo. Para dar yoduro de hidrógeno la tenemos ajustada, que tenemos el número de moles iniciales de cada sustancia, 2, 2 y 4 moles, como pones aquí, y para hacer las operaciones sencillas, supongamos que el volumen es 1 litro y que nos dan el valor de K sub C, que es 0,5. Y la pregunta es, ¿hacia dónde se debe desplazar el equilibrio? Pues como te decía, para saber hacia dónde se va a desplazar el equilibrio, vamos a calcular el valor de Q para luego poder compararlo con el de K sub C. Q va a ser la concentración de HI inicial al cuadrado y en el denominador las concentraciones también iniciales de yodo y de hidrógeno. Como el volumen es 1, pues esta concentración será 4 partido de 1 elevado al cuadrado, y aquí tengo 2 partido de 1, 2 partido de 1. Si hacemos estas operaciones, nos queda 16 partido de 4 y nos queda 4. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Vemos que Q vale 4, que K sub C vale 0,5, pues Q en este caso es mayor que K sub C. ¿Qué habíamos dicho? Que eso quiere decir que las proporciones de lo que tengo en el segundo miembro son mayores de lo que me manda la constante. Por lo tanto, ¿el sistema hacia dónde se debe desplazar? En este caso, el sistema se debe desplazar hacia el primer miembro, gastando de yoduro de hidrógeno para formar yodo e hidrógeno. De manera que, como vamos a gastar moles que reaccionan, vamos a gastar de este lado y vamos a formar en este otro. De manera que los moles en el equilibrio del primer miembro aumentarán y del segundo miembro disminuirán y me quedará lo que había menos lo gastado. Ahora sí quiero saber en qué medida va a ocurrir esto y, por lo tanto, calcular X para saber los moles en el equilibrio tendría que poner la expresión de K sub C. Recuerda que siempre que pones la expresión de una constante debes escribirla para después sustituir y no poner ahí números sin ton ni son. Sustituimos K sub C por su valor, que habíamos dicho que era 0,5, y nos quedará entonces que 0,5 es igual a la concentración de HI, que sabemos que concentración es número de moles partido de volumen, elevado al cuadrado. Como el volumen es 1, nos quedaría partido de 1, que me ahorro ahora ponerlo, al cuadrado, y en el denominador 2 más X, también iría partido de 1, 2 más X, que también iría partido de 1, dado que es con concentración. Si resuelves esta ecuación de segundo grado con cuidado, te sale que el valor de X es 0,96. Y en consecuencia, si lo que nos pedían era el número de moles en el equilibrio de cada una de las cosas, pues 2 más X nos quedarían 2,96 moles de hidrógeno, también 2,96 moles de yodo, y haciendo 4 menos 2X nos quedaría 2,08 moles del yoduro de hidrógeno. Y eso es todo. Espero que esto te sirva. Tienes un montón de ejercicios más de equilibrio químico en el canal. Hasta pronto.